Hola chicos, os voy a explicar el atributo que es un complemento obligatorio en los predicados nominales. Obligatorio quiere decir que si yo lo quito de la oración, pues esta ya no tiene sentido. Entonces, vamos a ver con qué verbos se puede poner un atributo. Entonces, en primer lugar, ya sabéis que va con los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Fijaos, es una buena noticia. Yo no puedo quitar el atributo, ¿no? Porque entonces no tendría sentido la oración. Sería simplemente es, no se puede decir. Igual le ocurre con Pepe está contento. Contento es el atributo, pero yo no puedo decir solo Pepe está, ¿no? Parecer lo mismo. Parece una buena idea, parece, nos faltaría algo, ¿no? Bueno, el problema, bueno, la excepción, como siempre, es que no solo va con los verbos copulativos, también puede estar acompañando a un verbo semicopulativo. ¿Y cuáles son estos verbos? Bueno, no es un listado cerrado, pero son unos verbos que pierden su significado habitual, ¿vale? Como los que os he puesto aquí en el ejemplo. En Pepe anda despistado. Pues andar normalmente significa desplazarse horizontalmente en alguna dirección, ¿no? Pero cuando yo digo que Pepe anda despistado, en realidad lo que quiero decir es que está despistado, no que esté caminando necesariamente. En Pepe se puso contento ocurre lo mismo. Tú te puedes poner un abrigo, pero si te pones contento, pues llevas un atributo. Resulta un buen plan, pues lo mismo, ¿no? Resultar suele ser un cambio, un proceso, pero si algo resulta un buen plan, entonces el buen plan es el atributo. Lo mismo ocurre con volverse, suele significar girarse, ¿no? Físicamente hacia algún sitio, pero si el día se vuelve alegre, entonces alegre es un atributo. Y lo mismo pasa con salir. Normalmente salir también tiene un sentido de movimiento, de desplazamiento, ¿no? Pero si yo digo que han salido preguntones los niños o han salido graciosillos, pues quiero decir otra cosa diferente, ¿no? Entonces ahí funcionan como verbos copulativos. Hay otros usos que serían los normales de estos verbos, que andar, por ejemplo, es intransitivo. Yo puedo decir Pepe anda, o anda deprisa, anda despacio, anda por la calle, le puedo poner un circunstancial, ¿no? O en Pepe se puso, pues yo puedo decir se puso el abrigo o se puso los zapatos. Y en ese caso sí que llevaría un complemento directo porque poner es un verbo transitivo, ¿no? Poner algo y luego podemos decir a alguien o Pepe le puso el abrigo a su hermano. Y ahí llevaría complemento directo y complemento indirecto. Y lo podemos sustituir por se lo puso. En cambio, si os fijáis, cuando es semicopulativo no admite la sustitución por lo. Eso lo vemos ahora al final. Bueno, en el segundo apartado os he puesto las categorías sintácticas, es decir, los sintagmas que pueden funcionar como atributo. Y en primer lugar, por excelencia, ya sabéis que 90% de las ocasiones va a ser un sintagma adjetival el que desempeña la función de atributo. Y además, si os fijáis, siempre decimos el atributo concuerda en género y número con el sujeto. Si yo digo las tiendas están abiertas, ¿no? Femenino plural, tiendas y abiertas. Y además concuerda en número con el verbo están, está en plural. Los niños parecen muy contentos, pues los niños es masculino plural y el atributo muy contentos también, ¿no? Y además concuerda en número con el verbo parecer, parecen. También puedo decir su bici es azul marino, era un chico alto y desgarbado, o ella es más bajita, y veis que bajita es tan femenino como el sujeto. Esto vamos a ver que solo se cumple cuando cuando el atributo está desempeñado por un sintagma adjetival o por un sintagma nominal. Yo puedo decir, esa era su calle, el abuelo de Pepe es ese señor, si lo pongo en plural, ellos son los delegados de la clase. Veis que los delegados de la clase concuerda masculino plural con ellos, masculino plural, ¿no? Natalia es la hermana de Rita, pues la hermana está en femenino singular, igual que Natalia. Y este será nuestro restaurante. En el caso de que el atributo esté desempeñado por un sintagma nominal, se dice que tenemos una oración ecuativa. ¿Qué significa esto? Pues significa que me da lo mismo
decir que el atributo es su calle, que es lo que yo os he subrayado, o decir que es esa, porque además le puedo dar la vuelta. Su calle era esa y significa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que en el análisis sintáctico, el orden normal en español, estamos acostumbrados a que esté delante el sujeto y detrás los complementos del verbo. Pero en este caso ya os digo que el análisis sintáctico nos daría lo mismo. Si me decís que esa es el atributo y era es el núcleo, el sujeto sería su calle y estaría bien analizado, ¿vale? Por eso se llaman ecuativas. Ecuativas o equitativas, son intercambiables. El atributo es un sintagma nominal, pero es que el sujeto es otro sintagma nominal, siempre. El sujeto, recuerdo que solo puede ser un sintagma nominal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos otros dos tipos de sintagmas que pueden funcionar como atributo y uno de ellos es un sintagma preposicional. En el caso del sintagma preposicional, si os fijáis, la mayoría de las veces, no siempre, lo podemos sustituir por un adjetivo. Si yo digo su reloj es de plata es el atributo, pero eso equivaldría a plateado. O Pepa y Pepe son de Cádiz. Yo puedo decir que Pepa y Pepe son gaditanos y entonces estoy usando el gentilicio. O esta obra es de Lope, yo puedo decir esta obra es lopesca, que sería el adjetivo. En este caso, si os fijáis, no hay concordancia, es que no la puede haber entre el atributo y el sujeto. Por eso digo, hay concordancia en género y número solamente cuando son sintagmas adjetivales o preposicionales, o sea, o nominales, perdón. Pero si son preposicionales no hay concordancia y no todos los casos se equivaldrían a un adjetivo, como el ejemplo que os he puesto aquí. Esa bici es de Rita. De Rita ya no tiene un adjetivo, ¿no? En el caso de el último ejemplo que os pongo, están para el arrastre. Para el arrastre es una locución preposicional típica de la lengua coloquial que podemos sustituir por cansados, agotados, ¿no? En ese caso sí. ¿Y qué ocurre con los sintagmas adverbiales? Pues que también pueden ser atributos. ¿Cuándo? Única y exclusivamente cuando llevan un verbo copulativo, ¿vale? Yo puedo decir que es muy tarde, es muy de Pepe, la peli estuvo muy bien, me parece muy mal o están divinamente. Y este divinamente, que también podría ser estupendamente, maravillosamente, magníficamente, estos sí que equivalen a adjetivos. Me da lo mismo decir están divinamente que están divinas, ¿vale? Vamos a ver la última prueba y es la conmutación, es decir, ¿por qué puedo sustituir el atributo? Pues el atributo, en principio, cuando lleva un verbo copulativo, ¿vale? Solo cuando llevan un verbo copulativo, se puede sustituir por lo, pero ojo, no es el mismo lo, no es el mismo pronombre que cuando era un complemento directo, porque este es un lo neutro, no hay concordancia. Yo puedo usarlo para singular, para plural, pero también para masculino y femenino. Por eso os pongo aquí lo es o lo son, lo está, lo están. Porque si vamos a los ejemplos anteriores, las tiendas están abiertas, yo puedo decir las tiendas lo están. Y ese lo ya no está en femenino plural como el atributo. O los niños parecen muy contentos, los niños lo parecen. ¿Vale? En este caso, recordad siempre que es solo por lo. Esa es la diferencia con el complemento directo. Si yo digo le dio las entradas a su hermana, las entradas, complemento directo, tendría que ser las, se las dio. Pues el atributo nunca tiene género ni número, ¿vale? Es un lo neutro. Otra sustitución que admite el atributo es el adverbio de modo por excelencia, que es así. Y el así nos vale también para los casos de los verbos semicopulativos. Pero, ojo, no lo confundáis nunca con un circunstancial de modo. En el caso de los verbos copulativos está claro, ¿no? Si yo tengo un verbo copulativo, nunca puede llevar un complemento circunstancial de modo. Jamás. Si lo que se sustituya por así va a ser atributo. En cambio, con los verbos semicopulativos, pues lo podéis tener un poco más difícil. Daos cuenta de que en este caso se volvió así, se volvió simpático o os había puesto se volvió alegre, pues el día se volvió así. Nunca va a ser un circunstancial de modo, porque el verbo volver no admite ese tipo de circunstanciales. Son verbos de movimiento, si os fijáis todos, ¿no?
pues los verbos de movimiento, si veis que llevan una cosa que podría ser un complemento circunstancial, pues que sepáis que no lo es, sino que es un atributo. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis dudas, me podéis preguntar en los comentarios. Y de momento por hoy eso es todo. Muchas gracias.